Pues vamos a orar antes de iniciar esta noche. Amoroso Padre que moras, Señor, en todo lugar. Gracias te damos, Señor, en esta noche por la bendición que nos da, Señor, de poder estar reunidos, Señor, de diferentes lugares, Padre Santo, para poder compartir y aprender de tu palabra, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, cada día pueda hacer efecto en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, Señor, que lo pongamos en práctica, que es lo más importante, Señor, que todo lo que escuchemos, Señor, procuremos, Señor, cada día poder practicar tu palabra. Creo que es lo que más te agrada, Señor, que obedezcamos. Y el obedecer no solo es oír y pensar que lo que voy a decir o hacer está bien, sino que hagamos, Señor, lo correcto. Padre mío, en esta noche nos abandonamos en tus manos, Señor, para que nos ministres a través de tu Santo Espíritu. Y sea, Señor, que nos convenza igual, Señor, de nuestro pecado si estamos haciendo algo incorrecto. Señor, seas tú convenciéndonos. Señor amado, nos ponemos en tus manos, Señor, y háblanos en esta noche. Te damos la gloria solo a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Vamos entonces con la lección 12, un gran avivamiento y el gozo interior. Ok, vamos en el capítulo 8, hermanos, vamos a brincar. ¿Recuerdan? La semana pasada nos quedamos en el capítulo 6, culminamos con el capítulo 6. El capítulo 7 no tiene mucha información, habla mucho de la genealogía, ¿verdad? De estos hermanos que en su tiempo fueron a Jerusalén, pero regresaron a su lugar de origen, pero se enlista todas las personas que llegaron, ¿verdad? Son parte de la descendencia, entonces ahí está toda la lista y habla al principio un poquito acerca de que la construcción había sido terminada, pusieron puertas, eh, y habla un poquito, ¿verdad? De muy poca información. Entonces, saltamos al capítulo 8 del libro de Nehemías. Y aquí vamos a ver, hermanos, el primer punto que nos habla aquí. El pueblo se reúne y pide a Esdras que lea la palabra de Dios. En la palabra de Dios es donde se va a encontrar realmente ese gran avivamiento que el pueblo estaba esperando, ¿verdad? Y este avivamiento, la palabra de Dios, ¿verdad? Va a producir en ellos, o produjo en ellos en su tiempo, cuando leyeron la palabra de Dios, el gozo, ¿verdad? Interior. Entonces vamos a leer los primeros versos, Nehemías 8, 1 al 3. Vamos a ir avanzando por versos. Ok. Leemos entonces, hermanos. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza para que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que pudieron entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que pudieran entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. En la lección pasada, hermanos, aprendimos mucho acerca de la importancia del discernimiento, ¿no? Y cuando se produce esto, también, hermanos, eh, vemos la necesidad que hay en nuestro grupo de personas. En este caso, Nehemías, y cuando aparece Esdras, juntos trabajando para la obra de Dios, a través del discernimiento notaron la necesidad del pueblo, ¿verdad? De poder oír la palabra de Dios. Entonces fue cuando Esdras abre la palabra de Dios, reúne al pueblo, empieza a leer la palabra de Dios. Ahora, ¿quién es
Esdras. Esdras, hermanos, es un hombre escribano, un hombre que se encarga de copiar nuevamente todo el libro, ¿verdad? Él era un hombre conocedor prácticamente de la palabra de Dios y no solamente un escriba, sino que sabía perfectamente la palabra de Dios. Entonces él pidió que se trajera el libro de la ley y esto muestra, hermanos, que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, estaba obrando incluso antes de la lectura de la palabra de Dios, antes que se abrieran los libros. Desde el momento que las personas, ¿verdad?, empezaron a reunirse, no solo llegaron porque llegaron, seguramente, ¿verdad?, el Espíritu Santo empezó a obrar en el corazón de las personas para poder acercarlos, para poder reunirlos, ¿no? Entonces vemos que Dios empieza mucho antes con esta labor de avivar, de encender, ¿verdad?, esa llama, de querer hacer, porque dice la palabra de Dios que Él produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces ellos fueron movidos, ¿verdad? Y muchos seguramente no deseaban oír la palabra de Dios, pero seguramente cuando vieron el mover de las personas se interesaron también en saber qué está sucediendo. Y desde allí empieza la labor del Espíritu Santo. Ahora, si nosotros respondemos también, hermanos, no son en este caso al pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios responde y nosotros también respondemos a la palabra de Dios, esto es evidencia de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad?, que está trabajando en nosotros, que nos está convenciendo, ¿verdad?, está haciendo un efecto en nuestro corazón. Pero aún así, hermanos, es importante que nosotros también, ¿verdad?, junto con la obra del Espíritu Santo, pues trabajemos juntos. Por eso también dice la palabra de Dios que no resistamos, ¿verdad? No resistas cuando escuches la voz del Espíritu de Dios, cuando escuches la voz de Dios, porque muchas veces se resiste cuando no se quiere obedecer, cuando sabes que la palabra de Dios es para ti, no es para mí, ¿verdad? Y nos está convenciendo de nuestro pecado, nos está bien haciendo ver nuestro error, pero ¿cómo se resiste? Cuando dices, no es para mí, es para la persona, ¿verdad?, que está a mi lado, es para fulanito de tal, así se resiste la palabra de Dios. Entonces, junto con el Espíritu Santo, y también tenemos ahí nuestro granito de arena, al no resistirnos, ¿verdad? Obra perfectamente, está el fluir del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y va a ser una obra completa, hermanos, si nosotros no nos resistimos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también es clara, ¿verdad? Que si tú no le abres la puerta a nuestro Dios, al Espíritu Santo, lógicamente no va a poder obrar en tu vida. Por eso dice la palabra, he aquí yo estoy a la puerta, llamo, si me abres, yo voy a entrar. Pero si no se abre, lógicamente no va a obrar, ¿no? Entonces necesitamos abrir la puerta de nuestro corazón. El libro de la ley de Moisés, que nos habla para los que no saben, no son los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, sido Génesis hasta eh, Deuteronomio. Entonces, es el Pentateuco, es el libro de la ley que nos está hablando aquí. Hermanos, estos 5 libros en aquel tiempo era el manual de instrucciones para todo el pueblo de Dios, delante de Dios, cómo ellos debían caminar. Era una instrucción muy detallada de lo que Dios estaba pidiendo para el pueblo de Israel. Por mucho tiempo se manejó este libro de la ley. Y aquí entonces aparece esta, ¿verdad?, abriendo estos libros para leerlo. Esdras era el hombre, hermano, responsable en aquel tiempo, entonces, ¿verdad?, de iniciar. Ustedes recuerdan cuando vimos al principio, ¿verdad? Él fue quien empezó la reconstrucción del templo, ¿sí? Él inició esta reconstrucción y Nehemías lo continuó, ¿verdad? Pero él tuvo que regresar al pueblo de Dios
y Nehemías se quedó a cargo del trabajo en construir, en terminar esta obra que había empezado Esdras. Entonces sabemos que Esdras, hermanos, era quien, un hombre que no solamente empezó, sino que él, ¿por qué dejó o abandonó esta construcción? Porque él estaba más interesado en conocer la palabra de Dios, en escribir, en esta parte de la palabra de Dios. Entonces, el trabajo se le quedó a Nehemías. Y este hombre, hermanos, como bien ya les comenté, un escribano, un escriba, él era un hombre muy devoto a Dios, un sacerdote, incluso dice la palabra de Dios, un sacerdote muy consagrado a Dios. Y aquí al final de la lectura vemos, hermanos, que la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando este libro fue abierto por este sacerdote, esta palabra no era en excepción únicamente para un grupo elegido, ¿verdad? Era para, dice aquí, todos los que puedan entender. Cuando habla aquí, en este verso, para todos los que pueden entender, esto nos muestra, hermanos, que era para toda persona que deseaba, necesitaba la palabra de Dios. Entonces, cualquiera que tenía también entendimiento y podía escucharlo, es para la persona. Y luego dice que leyó nada este libro delante de la plaza. Y vemos aquí, hermanos, que ¿verdad? ¿Desde qué momento empezó a leer? Desde la mañana hasta mediodía, ¿verdad? Por alrededor, según algunos cálculos, aproximadamente 6 horas leyendo la palabra de Dios. Y el pueblo escuchó atentamente la palabra de Dios. Si nosotros ponemos un poco de imaginación en nosotros desde la mañana sentados, escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Y ellos no tenían techo, estaban en la intemperie, ¿verdad? Estaba el sol, el calor, y aún así escuchaban la palabra de Dios atentos, ¿sí? Y esto, hermanos, solamente lo puede provocar el Espíritu Santo de Dios en la vida de las personas que estén atentos, que anhelen oír la palabra de Dios. No, no cualquiera. Entonces, mucho tiempo, no te puedes decir, yo aguanto hasta 1 hora, 2 horas, pero fueron aproximadamente 6 horas. Dice la palabra, desde el alba, o sea, desde que ¿verdad? Está saliendo. Y este pueblo se reunió entonces, hermanos, a escuchar la palabra de Dios, estuvieron dispuestos incluso no solamente a oír, sino que en ese momento estaban sacrificando algo para escuchar la palabra de Dios. No sabíamos que ellos tenían trabajo, familia, ¿verdad? Que habían dejado por tantas horas y deseaban, anhelaban la palabra de Dios. Y aquí esta comparación podemos recordar también este hombre que luchó, ¿verdad? Toda la noche para recibir una bendición. Jacob, ¿verdad? Y vemos entonces un hombre dispuesto, un hombre que se puso, que sacrificó mucho para obtener la bendición de Dios. Y estos hombres también, ¿verdad? Estaban sacrificando algo importante para poder oír la palabra de Dios. Luego más adelante vemos un punto más. Primero se reunieron, ¿verdad? Le piden a estas que lea la palabra de Dios porque la anhelaban, ¿verdad? Y luego vamos a ver de qué manera el pueblo recibe la palabra de Dios. Allí en los versos 4 al 6 del libro de Nehemías, vamos a leer. Dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para él. Junto a él estaban Matías, Ena, Anías, Hilcías, Matías, a su mano derecha y a su mano izquierda. Pedaías, Misael, Malaquías, Azul, Badana, Zacarías, Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando los abrió,
todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, levantando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a Dios. Aquí, hermanos, vemos algo muy importante que hizo Esdras para que la palabra pueda fluir. Ustedes notan en la primera letras o frase, la primera frase, Esdras, hermanos, había construido un púlpito. Muchas veces preguntamos por qué los púlpitos están hasta arriba. Tiene sentido. Y bueno, en este caso nosotros que vivimos en Yucatán y conocemos un poco de la historia de nuestros antepasados, ellos cuando estos hombres se levantaban a hablar, convocaban al pueblo, ¿verdad? A sus hombres en aquellos tiempos, los mayas, tenían una construcción alta, ¿verdad? Y con construcciones a los lados para que la voz de la persona que habla pues arriba se pueda escuchar fuerte y pueda hacer eco, ¿verdad? En estas dos columnas o los muros que hacían. Entonces aquí, Esdras, hermanos, había construido un púlpito, ¿verdad? Un poco alto, de madera. ¿Para qué? Para que la palabra se pueda escuchar y la gente también pueda prestar atención directa, ¿verdad? Hacia Esdras, mirando arriba, para que la gente también pudiera prestar atención. Y estas cosas, hermanos, prácticas que hicieron estos hombres, muchas veces nosotros como hijos de Dios también tenemos que hacer algunas cosas prácticas, ¿verdad? Para que pueda tener efecto la palabra de Dios. Por ejemplo, en mi caso, hermanos, cuando yo empecé a dar clases en el instituto, eh, a mí me ganaban mucho los nervios y muchas veces yo empezaba hablando bien y en algún momento de la clase yo le bajaba muchísimo a mi voz. No es la misma que ahora tengo. Siempre el pastor me corregía y me decía, mantén tu voz a un nivel, haz esto, haz lo otro. Y lo mismo me hacían en la escuela. Es algo que traía por mucho tiempo. Entonces, también son cosas que nosotros vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Del mantener un tono de voz. Por ejemplo, si yo tengo que mostrar un ejemplo, tengo que hacerlo, ¿verdad? Cuando estoy predicando, por lo menos hacer la manera en cómo voy a mostrar el ejemplo y no solamente decir. Hay cositas que tenemos que poner para que también, ¿verdad? La palabra de Dios pueda fluir, pueda ser entendible. Y muchas veces, hermanos, todas estas cosas ayudan, tienen un efecto, ¿verdad? Igual cuando una habitación es cómoda, un lugar es cómodo, ¿verdad? Cuando no hay distracciones, cuando el predicador habla con claridad, y ayuda. Todo esto ayuda en la palabra de Dios. Pero por muchas veces, hermanos, también la preparación es muy importante, ¿no? Porque a veces yo uso mucho lo que son diapositivas, porque siento que allí puedo ir en orden, ¿verdad? Y también se concentran ustedes en leer lo que están viendo, pero también están escuchando, ¿sí? Entonces, son cositas ahí que vamos metiendo. Pero aquí la preparación más grande, hermanos, es lo que Dios hace en el corazón del hombre. El venir, estar dispuestos, el olvidar cosas que dejaron, ¿verdad? Y concentrarse y permitir, ¿verdad? Que Dios obre en el corazón de las personas. Lo más importante entonces es, ¿verdad? Lo que Dios va a hacer en el corazón de las personas, ¿sí? La palabra de Dios lo importante, ¿sí? No la palabra del hombre o no el conocimiento del hombre, sino la palabra de Dios. Luego más adelante en estos versos dice, hermanos, que estaban a su derecha, ¿verdad? Ciertas personas, a su izquierda estaban
otros. Y estos hombres que aparecen en la mano derecha, mano izquierda, seguramente eran hombres que estaban con Esdras en el ministerio, ¿verdad? Apoyando allí, acomodando las piedras, ayudándole. Ahí aparece el liderazgo de la iglesia, hermanos. Por eso cada área de nuestra iglesia también tiene una un trabajo importante. Nadie es menor, ¿verdad? Todas las áreas en una iglesia son importantes, porque todas van a llevar a que también, ¿verdad? El lugar sea cómodo, no haya distracciones, todo trabajo en el liderazgo de la iglesia es importante. Y todos estos hombres que estaban con Esdras, ¿verdad? Estaban haciendo que la palabra de Dios tenga un mayor efecto en la vida de las personas. Eran personas, ¿verdad? Que estaban apoyando, que estaban siendo obedientes para que también esta palabra pueda llegar al corazón de las personas. ¿Sí? Y entonces abre el libro. Y aquí vemos que el pueblo estuvo atento. Ellos tenían respeto por la palabra de Dios. Le reconocían, hermanos, porque sabían, ¿verdad? Tenían un conocimiento de que esos rollos, esos libros, eran palabra de Dios. No era algo que habían tomado de un lugar simplemente porque no sabían que era la palabra de Dios, ¿verdad? No era palabra de hombre. Ellos honraron entonces en ese momento la palabra de Dios. Y esto hace evidencia dos cosas. Primero, vemos el Espíritu de Dios obrando. ¿Sí? Y lo segundo es lo que va a suceder en el corazón de las personas. Todo el pueblo respondió a lo que Esdras estaba diciendo. Y esta obra de la palabra de Dios y del Espíritu Santo de Dios ya tuvo tres resultados. No sé si les puse, si no ahí para que me anoten. Bueno, número uno, el pueblo de Dios responde con llanto. ¿Sí? Pero aquí el pueblo de Dios, hermanos, juntos, como resultado inmediato de cómo el pueblo respondió a la palabra de Dios, es que el pueblo agradeció también, sí lloró, pero también estuvieron agradecidos con Dios por la palabra que se les estaba dando, porque ellos dijeron al final, cuando Esdras terminó, dijeron, amén. Amén. Y doblemente dijeron amén, confirmando y estaban agradecidos a Dios por su palabra. Luego dice en los últimos versos que ellos oraron al levantar manos, adoraron a Dios al inclinarse delante de Dios. Estos son los tres resultados de la palabra de Dios, como lo leyó Esdras. El pueblo de Dios fue agradecido al decir amén. Oraron al levantar las manos y adoraron al inclinarse delante de él en acción de gracias. Oraron, alabaron, hacen todas estas muestras de cómo el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios está obrando en las personas y en nosotros mismos. Eso es lo que provoca la palabra de Dios. Entonces, luego de terminar esto, el pueblo de Dios, ¿verdad? También responde con llanto. Vamos a ver los siguientes versos. Dice Nehemías 8, 9 al 11. Y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo: Id, comer grosuras y beber vino dulce. Enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Entonces, estaban ellos, ¿verdad?, conmovidos con la palabra de Dios. Habían escuchado la palabra de Dios y estaban llorando, hermanos, pero les dijeron: no se entristezcan,
no se entristezcan, porque aquí estamos viendo que lo que Dios está haciendo en el corazón de ustedes, ¿verdad? Les está convenciendo, les está mostrando su pecado, ¿verdad? Y claramente vemos qué es lo que provoca la palabra de Dios, ¿verdad? En nuestra vida. Nos hace ver nuestro error, nos hace ver nuestro pecado. Y es lo que estaba sucediendo con el pueblo de Dios, ¿verdad? El Señor deseaba que ellos se dieran cuenta de que estaban mal. Y aquí podemos ver, hermanos, que dijeron todo el día santo es a Jehová nuestro Dios. No te entristezcas, ya no llores, porque el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego dijo, mejor coman grosuras y lo dulce. Nadie esto nos habla, hermanos, nada de lo que trae la palabra de Dios, convence de que estamos haciendo. ¿Verdad? Necesitaba entender el pueblo de Dios la palabra de Dios. Necesitaban esa palabra para que se dieran cuenta, ¿verdad? En qué error. Y sobre todo, hermanos, eso es lo que produce la palabra de Dios. Entonces, nos trae, ¿verdad? Sí, que nos hace sentir, ¿verdad? Estamos mal, pero hay una diferencia, hermano, de sentir solamente una emoción, ¿no? De decir, sí, Señor, estoy mal. Y muchas personas lloran, hermanos, pero no se arrepienten. El Señor desea que sí, está bien, demos cuenta, lloremos, pero después de llorar, ¿verdad? Nos podamos dar un cambio, regresar, ¿verdad? Si estamos apartados de Dios, regresar a los caminos de Dios. Y si estamos, ¿verdad? Conociendo a Dios, dejar el pecado y caminar con el Señor. Ser diferente. Ya no ser los mismos de antes. A ese punto el Señor desea, en este caso el pueblo de Dios, porque ellos tenían conocimiento de la palabra de Dios y al darse cuenta que la palabra de Dios, ¿verdad? Una y otra vez se les hablaba, quizás ya habían leído muchas veces la palabra de Dios, pero no habían entendido. Entonces, una vez que la palabra de Dios les ministra, les habla, bajo ellos, ¿verdad? Esta parte de convencer. Leían el libro de la ley, lo entendieron claramente. Y el predicador, amigos, aquí seguramente él estaba hablando, ¿verdad? Claramente venía. Y el pueblo responde, ¿verdad? Responde no solamente llorando, convencido, sino que también el gozo de Jehová, ¿verdad? Le dice, es el gozo del Señor es tu fuerza. Sí pecaste, sí hiciste, pero toma fuerza, ¿verdad? Levántate. Usted y yo estamos siendo convencidos de pecado, pero también muchas veces tenemos, ¿verdad? No endurezca tu corazón, obedece, regresa a los caminos. Cuando estamos convencidos de pecado, entonces sabemos que Dios está haciendo una obra en nosotros, así que podemos estar contentos. Ahora, si no está haciendo algo en tu corazón, la palabra de Dios, mis hermanos, creo que ahí no es motivo de gozo, ¿verdad? Pero si la palabra de Dios está convenciendo, me duele que me digan esto es para mí. Cuando sientas que ahí te están lavando, si hay herida, ¿verdad? Duele que te digan, que te exhorten, pero debes estar contento. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta, ¿verdad? Que es Dios quien te ama y te está corrigiendo. Nos ama, por eso nos dice, nos enseña. Y podemos estar contentos y gozosos al saber que Dios, ¿verdad? Tiene su mirada puesta en usted, en mí. Dice, no se entristezcáis, la última parte, porque el gozo de Jehová es puesta. El pueblo se sintió triste porque estaban conscientes de su propio pecado, pero podrían andar en gozo porque Dios estaba haciendo la obra perfecta en ellos, que Dios estaba con ellos, ¿verdad? No se había olvidado de ellos.
Y nuestras emociones, hermanos, no están más allá, ¿verdad?, de nuestro control. Podemos hacer la voluntad de Dios incluso cuando no sentimos ganas de hacerla. Debemos, aun cuando tú no quieras. La palabra de Dios es directa. O mejor, es mejor obedecer. Es mejor regresar. Y si hay algo que Dios te está pidiendo que hagas y no lo quieres hacer, mejor haz. ¿Sí? Mejor obedece. Luego vamos a los otros versos. ¿Qué produjo la palabra de Dios en el pueblo? Ya vimos el primer punto. Responde con llanto. Número 2, el pueblo, el hijo, regocijado. Nehemías 8:12. Todo el pueblo se fue a comer y a beber. Y junté la palabra. Y a beber. Y dice, ya obsequiar y a obsequiar y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Entonces ya no salieron tristes, ¿verdad? Y también debe producir la palabra de Dios eso en nuestro corazón. Si llegas a la iglesia, ¿verdad? Estás enojado, triste. Cuando salgas de la iglesia, hermano, debes salir diferente, porque la palabra de Dios está haciendo su efecto, ¿sí? Habían entendido la enseñanza y ellos fueron celebrando a Dios, dándole gloria a Dios, porque habían entendido lo que Dios tenía para ellos. La palabra de Dios entra de esa manera, ¿verdad? Pero luego dice, pues, se vuelve dulce al final. Y esa es la sensación del gozo que produce la palabra de Dios en nuestras vidas. Vamos a los siguientes versos. ¿Qué produjo la palabra de Dios? Número 3, los líderes también se reunieron para estudiar más la palabra de Dios. Esto provocó que los líderes se sometan más para estudiar la palabra de Dios. Nehemías 8:13. Al día siguiente se capturó los cabezales de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, escriba, para entender las palabras de la ley. Entonces, todo el liderazgo notaron la importancia de tener una preparación. Y no solamente liderazgo, hermanos, aquí dice, cabezas de familia, a todo el pueblo, levitas, sacerdotes, líderes tienen la necesidad, hermanos, especial de entender, ¿verdad?, de meterse, ¿verdad?, de andar en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no se anden en ignorancia, ¿verdad?, en desobediencia. Porque si hay ignorancia, hermanos, va a haber mucha desobediencia, todo lo que hace el ser humano. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, esto va a producir cada día en nosotros, ¿verdad?, el hacer. Afecta en nuestra vida, debe afectar la palabra de Dios, nuestra vida, nuestro andar. Por eso la importancia aquí, hermanos, entonces, de también leer la palabra de Dios, de prepararse constantemente. Luego, el punto número 4, ¿qué produjo la palabra de Dios? El pueblo, entonces, provocó en el pueblo celebrar la fiesta de los tabernáculos. Verso 14 al 18. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber pasar pregón por todas sus ciudades, por Jerusalén, diciendo, salid al monte, traed ramos de olivo y de olivos silvestres, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos en el tabernáculo y en los tabernáculos habitó. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Hubo alegría muy grande, y leyó estas del libro de la ley cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron una fiesta solemne,
por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el culto. Aquí que podemos ver, ¿no? Esta fiesta de los tabernáculos. No, ellos cuando hicieron esta fiesta, hermanos, no estaba dentro del tiempo que debían hacerlo, pero celebraron en agradecimiento, ¿verdad? A Dios, provocó en ellos alegría para celebrar fiestas, celebraron esta fiesta fuera de tiempo. Y a veces nos toca, hermanos, por ejemplo, a nosotros se nos ha dicho, ¿por qué celebran Navidad, el nacimiento de Jesucristo? Que no fue en diciembre, no fue en esos tiempos, pero lo hacemos por agradecimiento, lo celebramos porque aprovechamos la ocasión para que la gente, ¿verdad? Pues comprenda el motivo de la Navidad, no solo es fiesta, regalos, ocupamos las fechas importantes para que la gente, ¿verdad?, conozca quién es Jesús. Y lo mismo estaban haciendo estas personas. La alegría, celebraron fiesta afuera de... Y aquí dicen los primeros versos, hermanos, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por medio de Moisés. Esto, hermanos, fue una tradición en aquel tiempo, hace mucho tiempo. Pero es hermoso ver cómo la obra de Dios entra en el corazón de las personas y se refleja en la actitud, ¿verdad? Todo lo que ellos hicieron en agradecimiento. Y solo Dios, hermano, se encarga de hacer esta obra tan grande. Y creo que es el mejor milagro, ¿verdad?, que Dios puede hacer en el corazón del hombre. Que el hombre se arrepienta de sus pecados, que el hombre reciba, ¿verdad?, que el hombre cambie su camino y regrese a Dios, que el hombre deje su pasado, sea convencido y entregue su vida. Eso es el mejor milagro. En los versos dice que habitasen los hijos de Israel y tabernáculos en la fiesta solemne del mes. La fiesta, hermanos, de los tabernáculos, eh, Dios había bendecido y provisto para este tiempo, ¿verdad? Durante el desierto, en el tiempo, en el éxodo, ¿verdad? Pero vemos aquí, hermanos, que ellos ven la bendición de Dios y enseguida ven la bendición de Dios y enseguida hacen fiesta. En aquel tiempo se hizo la fiesta de los tabernáculos porque el pueblo de Dios recibió la bendición, la provisión de Dios en su momento y celebraron la fiesta de los tabernáculos. Pero aquí es por la palabra de Dios. Únicamente al recibir realmente provisión también de parte de Dios porque recibieron un alimento espiritual que era necesario en aquel tiempo para el pueblo de Dios. Entonces, por ende, recibir esta provisión de este alimento espiritual, reciben con bendición y por lo tanto les lleva a celebrar y recordar en aquel tiempo porque el pueblo celebró la fiesta de los tabernáculos. Hubo gran alegría debido a la obediencia de la palabra de Dios. Hubo alegría muy grande. Y cuando hay también, hermanos, cuando vemos que un pueblo, ¿verdad?, está siendo obediente a la palabra de Dios, obedece lo que dice la palabra de Dios, esto va a producir un gozo, el verdadero avivamiento en la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no tienes que empujar a las personas para hacer lo que deben hacer. Ya no debes empujar a las personas en decirle cuál es su responsabilidad. Lo hacen porque hay un gozo en su corazón, porque la palabra de Dios está haciendo efecto. Y este gozo, ¿no?, cuando está en el corazón, cuando está la palabra, cuando no, no se endurece, ¿verdad?, en recibir la palabra de Dios, provoca esta gran en hacer todas las cosas y que te lo pido. Hago todo lo que Dios está ahí. Dios se acuerda de mí porque me redarguye y me exhorta a través de su palabra. Y ese gozo, vemos, obramos para Dios, servimos para Dios. Luego al final dice, y leyó Esdras
en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta este avivamiento, hermanos, inició por el Espíritu Santo de Dios, obrando a través de la palabra de Dios. Y continuó también de esa manera. Hasta la actualidad sigue sucediendo. Eso no nos toca también abrir nuestro corazón, permitir a Dios obrar en nuestro corazón, no endurecer nuestro corazón, no rechazar la palabra. Siempre que es para ti, toma la palabra. Es solo para capturar. ¿Qué hace la palabra de Dios en nuestro corazón? ¿Qué hizo la palabra de Dios en aquel tiempo? La respuesta a la palabra de Dios hace que fluya el avivamiento, pero primero, ¿cómo notamos el avivamiento? Pues, la palabra de Dios produjo que el pueblo responda. En llanto, dos, los líderes se reúnen, ¿verdad? Perdón, dos, el pueblo elige gozar. Número tres, los líderes se reúnen para estudiar la palabra de Dios. Y número cuatro, el pueblo celebra la fiesta de los tabernáculos. Esto es lo que provoca la palabra. Entonces, el verdadero avivamiento, hermanos, no solo es, ¿verdad? Muchos tienen una interpretación, una forma de pensar, ¿verdad? De que el verdadero avivamiento es tener muchos gritos en la iglesia, tener buen sonido, pero no es así. El verdadero avivamiento, ¿verdad? Es cuando la palabra de Dios está haciendo efecto en el corazón, cuando están trabajando, cuando están evangelizando, cuando hacen las cosas con gozo. Ese es el verdadero avivamiento en nuestra vida. Entonces, culminamos con la lección número 12, la importancia, perdón, no es la importancia del discernimiento. Número 12, un gran avivamiento, gozo y